¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los participantes. Ahorita tenemos alrededor de 30 participantes. Su servidor Abraham Contreras. Los saludo con muchísimo gusto. Yo estoy a cargo del servicio de la ponencia el día de hoy y estoy aprovechando de la compañía de la abogada Nadia Choreño. A ella ya usted la deben de ubicar puesto que ya expuso en alguna ocasión. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar el cuarto módulo que corresponde a Derecho Administrativo Sancionador. Entonces, este módulo abarca 2 horas y corresponde a la Escuela de Derecho Electoral. Y bueno, sin más preámbulo, licenciada Nadia, te dejo los controles. Adelante, por favor. Bienvenidos sean todos. A nombre del Partido Acción Nacional y del Comité Directivo Estatal del Estado de Querétaro, esperamos que disfruten y se nutran de esta ponencia y este tema. Adelante, abogada. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues como Buenas ya noches. adelantaba Abraham, hoy platicaremos del derecho administrativo sancionador. Y para poder iniciar con el tema, vamos a recordar algunas cosas que vimos la sesión pasada sobre el modelo de comunicación política, que nos va a servir un poco como antecedente o introducción y poder ubicar un poco el tema, ¿no? Platicábamos la sesión pasada que el modelo de comunicación política que tenemos actualmente surgió en la reforma de 2007 y luego también sufrió algunos cambios en el 2014, y que lo que generalmente motivó ese cambio de modelo, ¿no? Que ahora lo tenemos como predominantemente con spots en radio y televisión, es, bueno, o lo que en su momento se estableció como parte de la motivación para realizar la reforma, era pues que previo a esta, los partidos políticos gastaban altos montos de su prerrogativa en la contratación de espacios en radio y televisión, y esto encarecía o hacía que los procesos electorales fueran muy costosos. También otro aspecto que platicamos la sesión pasada es que había de alguna manera un acceso indiscriminado a los spots de radio y tele respecto de algunas potencias políticas o algunos actores políticos, y pocas probabilidades de difusión de otros partidos, ¿no? Esto era porque, claro, al existir una contratación de spots de radio y televisión, pues generalmente las televisoras pactaban con los partidos políticos y ellas determinaban o establecían a quién le iban a dar el acceso a estos tiempos en radio y televisión. Entonces, por un lado, obviamente este esquema hacía que los spots fueran muy codiciados, ¿no? Especialmente en determinadas franjas horarias, que es cuando sabíamos que la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos tenían acceso a la televisión, y entonces les daba un poder pues muy fuerte a los concesionarios de radio y tele, porque ellos tenían que, ahora sí, el monopolio del acceso a estos medios, y los partidos políticos tenían que negociar con ellos, ¿no? También habíamos comentado que previo a esta reforma no había normas que regularan la propaganda institucional o la participación que los servidores públicos tenían en el proceso. Es decir, en el 2006, ¿no? Era viable que cualquier servidor público manifestara abiertamente su apoyo hacia un partido político o algún candidato, y que muchos servidores públicos o instituciones, en instituciones públicas hicieran campañas de publicidad con recursos públicos, obviamente, en campañas institucionales, donde hacían referencia a logros de gobierno, personalizándolos o difundiéndolos de manera predominante en campañas, ¿no? Entonces, a partir de esos hechos, bueno, se decidió incluir dentro de este nuevo modelo de comunicación política normas que regulaban
cómo debe difundirse la propaganda institucional, cuándo debe difundirse y cuáles son sus características. También otra razón que motivó este nuevo modelo fue el predominio de campañas negras en contra de partidos políticos o sus candidaturas. Y esto pues se utilizaba mucho como una estrategia de publicidad, pero muchas veces en lugar de informar o difundir información verídica, se difundía información falsa. De ahí que surgió como parte de este nuevo modelo un cúmulo de normas relacionadas con la prohibición de la propaganda, la prohibición de incluir en la propaganda política o electoral de los partidos frases que calumnien a las personas y obviamente pues a otros partidos políticos. Con esto, con este cúmulo de normas en las cuales pues se regulan las acciones de diferentes entes que antes participaban en la elección, se intentó blindar el proceso electoral, ¿no? Evitar que algunas fuerzas de poder, factores reales de poder de nuestro país, pudieran tener una influencia directa en los procesos electorales. Y en otro aspecto importante también, que no recuerdo si lo comentamos en el modelo de comunicación política, porque quizás no iba mucho en ese momento relacionado con el tema, pero que también fue materia de modificación en su momento en estas reformas, fue la implementación de un sistema de fiscalización. Con esto lo que se incluía, lo que se intenta actualmente es evitar que haya uso de recursos públicos en los procesos electorales y uso de dinero ilícito, ¿no? Y transparencia en las cuentas públicas de los partidos políticos y de sus candidaturas. Entonces, en el 2006, antes de estas reformas, la autoridad electoral, que en ese momento era el Instituto Federal Electoral, no contaba con las atribuciones con las que cuenta actualmente para poder realizar una fiscalización hacia los partidos políticos. Actualmente, pues existen diversas facultades o apoyos que se implementaron en la legislación para poder posibilitar o hacer un poco más llevadero o accesible la función de fiscalización que realiza la autoridad. Entre esos, pues, el secreto bancario, ¿no? Muchas veces la investigación del Instituto Federal Electoral pues se quedaba solo en buenas intenciones porque en el momento, ustedes saben que realmente la única forma en que se puede fiscalizar es a través del dinero bancarizado porque el dinero en efectivo es muy difícil de rastrear, ¿no? Entonces, con las facultades que se le dio a la autoridad, pues esta podía rastrear nombres y cuentas que se podían advertir en la fiscalización y para lo cual antes no tenía acceso como autoridad electoral a esa información. Ahora, les platicaba también en la sesión pasada, ¿no? Que las razones principales que dieron origen a este nuevo modelo de comunicación, pues fueron cuestiones que pasaron en la práctica en el 2006 y que se intentaron modificar a través de una reforma legal y constitucional en el 2007, incluyendo todas estas reglas en normas que les he platicado, con el objetivo principal, pues, de proteger el principio de equidad y de imparcialidad en el proceso electoral, ¿no? Y una de las grandes complicaciones a las que se enfrentan las autoridades al momento de conocer de estos procedimientos es cuando analizan qué tipo de propaganda tienen enfrente, ¿no? Creo que ese es el primer paso que tiene que hacer la autoridad para la mayor parte de las acciones que realiza de control de los sujetos involucrados, es analizar primero ante qué situación nos encontramos para después entender qué reglas o qué leyes son las que se tienen que aplicar a cada caso. Y, por ejemplo, lo primero que hay que distinguir es si nos encontramos ante propaganda política, ante propaganda electoral o ante propaganda gubernamental, ¿no? Y como decíamos la sesión pasada,
pues los conceptos en la ley, cuando uno los lee, parecen muy claros, pero ya en la práctica se dificulta mucho por esta situación de que muchas veces los actores políticos buscan mezclar elementos e incluso intervinieron o metieron a esta arena electoral a la publicidad comercial, ¿no? Con la posibilidad de poder hacer una especie, un fraude a la ley y poder utilizar las ventajas que tiene la propaganda comercial en el ámbito electoral, ¿no? Entonces, algo que sirve mucho para poder sancionar actos ilegales es primero identificar qué tipo de propaganda, en qué tipo de propaganda estamos, quién es el sujeto que la emite y luego ver cuáles son las reglas que ha dispuesto la ley para este tipo de propaganda. Entonces, por ejemplo, estos casos que de los que hablábamos la sesión pasada, que son pues casos ya un poco viejos, pero que fueron en su momento eh, eh, innovadores para cuando inicia el nuevo modelo de comunicación. Y lo primero que hay que atender es a un elemento subjetivo, es decir, a analizar o investigar de dónde proviene la publicidad. A veces este primer elemento nos aporta mucha información para poder identificarla, si proviene de un partido político, de un militante, de un medio de comunicación, de un ente gubernamental, ¿no? El segundo elemento importante es el objetivo, es decir, atender al contenido de la publicidad. Con independencia del ente que la haya emitido, por ejemplo, ha habido casos en los que quien emite la publicidad es una empresa comercial, sin embargo, al irnos al elemento objetivo, nos damos cuenta que estamos ante ciertos aspectos que nos dan la idea de que la publicidad no es netamente comercial, sino que tiene un fin electoral, ¿no? Y luego el tercer aspecto que se debe analizar son los elementos contextuales, que son los aspectos que circundan el hecho que se está analizando, ¿no? Por ejemplo, probablemente si nosotros vemos un espectacular con estas imágenes que estamos viendo en la pantalla, luego de que termina ya el proceso electoral, Ay, nuestra perdón, profe. interpretación sobre el objetivo de esa propaganda no sea necesariamente electoral, ¿no? Porque, ¿qué caso tendría, por ejemplo, en el caso de la imagen de la revista Cambio, en el que probablemente estuviera anunciando el triunfo de algún partido político después del proceso electoral, pues obviamente sería una imagen que estuviera justificada en el contexto, ¿no? Y que puede impactar en un proceso, pues no, porque ya las elecciones pasaron, ya el proceso ya asignó a quiénes serán los nuevos gobernantes en cada entidad federativa y entonces probablemente nuestra interpretación sea que este medio de comunicación lo que está buscando es hacer un análisis de los resultados de la elección, ¿no? También otro aspecto que importa mucho, además del temporal, es investigar de dónde provienen los recursos. Si es propaganda pagada por un ente, por un partido político, por un particular, con recursos públicos, con dinero en efectivo, dependiendo de dónde provengan los recursos, también nos va a dar un elemento importante para poder analizar la infracción. Lo otro aspecto relevante es también las características en sí mismas del ente que emite la propaganda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Vértigo y Cambio, pues son dos revistas que todas y todos conocemos, sabemos que existen desde hace mucho tiempo, que efectivamente son revistas de tiraje amplio a nivel nacional, que salen de manera mensual o quincenal, que se venden en un puesto de revista, que se dedican al análisis político principalmente. Entonces, si yo veo publicidad de este tipo en espectaculares después de una campaña,
veniendo de dos revistas en las cuales pues formalmente existen elementos que sí le dan credibilidad a ser una revista de análisis político, pues mi perspectiva sobre esos espectaculares no necesariamente tiene que ser hacia un fin electoral, ¿no? Sin embargo, últimamente ha habido la creación de muchas revistas que ni siquiera, bueno, de supuestas revistas que ni siquiera existen, o sea, que se crea un nombre y se crea una especulación de que hay una revista en circulación, o son panfletos o folletos que se distribuyen de manera gratuita, o en realidad no es una revista física, sino se simula que es como un cuadernillo que está dispuesto en internet. Resulta que pues es una revista de reciente creación que justamente se creó unos meses antes de iniciar con el proceso electoral. Entonces esos elementos obviamente nos van dando una pauta diferenciada respecto a cuál es el objetivo real de esta publicidad, ¿no? Y un aspecto muy importante que, por ejemplo, a mí, en estas imágenes que ustedes ven en las diapositivas, a mí en principio un espectacular con estas características para mí sería legal, ¿no? Estaría, porque efectivamente pues parece que al inicio está publicitando, su finalidad es como publicitar la revista, ¿no? Situada en estas condiciones que platicamos, fuera de un proceso electoral, ¿no? Sin embargo, si estas mismas revistas se dieran, por ejemplo, en este año 2023, en el que iniciamos el proceso entre septiembre, octubre y noviembre, si hubieran dado unos 6 meses antes de que inicie el proceso, de manera sistemática, ¿no? Que es decir, que no fuera, que dentro de la estrategia de vértigo y de cambio, generalmente escogen qué tipo de portadas van a publicitar en espectaculares y cuáles no. Y entonces en este año deciden que pues este año sí van a publicitar todas sus portadas, ¿no? Y van a poner espectaculares en todos lados y los van a cambiar cada mes. Y además resulta que la característica primordial de estas portadas es resaltar a un partido político en especial. Bueno, pues entonces se rompe ya un poco la presunción de legalidad de esta publicidad y entonces podemos empezar a hacer un análisis de una manera distinta, ¿no? Entonces, como ven, la verdad es que no es fácil determinar cuándo estamos ante una propaganda ilegal. Hay que hacer un análisis serio de todos estos aspectos y pues siempre que las resoluciones, siempre que una autoridad electoral emita una resolución respecto de estos temas, pues tiene que hacer fundar y motivar de la mejor manera posible sus determinaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué les hago este recuento, ¿no? Del modelo de comunicación política y de recordar cuáles son los conceptos de propaganda y de cuáles son las dificultades del modelo y tal? Pues porque justo estas son las reglas que después motivan al derecho administrativo sancionador para existir. Es decir, el derecho administrativo sancionador en materia electoral tiene como objetivo salvaguardar, por un lado, el principio de imparcialidad y de equidad en el proceso electoral y, por otro lado, proteger los derechos de las personas. Entonces, cuando todas estas reglas que motivan nuestro modelo de comunicación, que tienen como objetivo regular la conducta de diferentes sujetos con un fin, es decir, con el fin de no afectar al proceso electoral, se rompen, no las siguen, ¿no? Las violentan, pues entonces para eso tenemos al derecho administrativo sancionador y en este caso existen 3 procedimientos que nos ayudan a poder seguir con estas encomiendas. Y también me gusta resaltar, ¿no? Que tanto el modelo de comunicación política y su herramienta, que es el derecho administrativo sancionador, porque estos procedimientos son los que van a garantizar el cumplimiento del modelo de comunicación política, pues a mi consideración es una de las herramientas más importantes en un proceso electoral que más se utiliza, ¿no?
que llega a incidir en diferentes ámbitos, porque de ellos, de que funcionen bien, de que el modelo funcione bien y de que si no está funcionando se modifique o se sancione a través del derecho administrativo sancionador, depende el éxito o no de una campaña, ¿no? Entonces, ha habido siempre muchos temas del derecho administrativo sancionador que son públicos y que ustedes seguramente, aun cuando no son abogados o abogadas, seguramente se habrán enterado, ¿no? Han escuchado probablemente cuando se habla de las mañaneras del presidente de la República, de cómo en la integración pasada el instituto se confrontaba mucho con ciertos, ¿cómo se les llama? Actores políticos relevantes, ¿no? Porque el INE intenta regular la actuación de todos ellos dentro del proceso electoral. Y bueno, pues se supone que esa es la función del árbitro electoral, ¿no? A nivel nacional con el Instituto Nacional Electoral y a nivel local con los institutos electorales locales. En la pantalla ven ahora una definición de lo que es el derecho administrativo sancionador, que a mí me parece de las más completas porque nos dan, al momento de analizarla, nos da todos los aspectos que debemos estudiar o revisar de estos procedimientos. Por ejemplo, la definición es: el procedimiento administrativo sancionador en materia electoral es el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí, es decir, un juicio, un procedimiento, ¿no? Seguido en forma de juicio ante una autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Pues depende del tipo de procedimiento. Pueden ser el INE o los soples, con el objeto de que la autoridad competente conozca de las presuntas irregularidades o faltas administrativas. ¿Cuáles irregularidades o cuáles faltas administrativas? Pues las que la ley contempla en su normativa, ya sea de partidos políticos, candidaturas, servidores públicos, particulares, personas físicas o morales. En realidad, todos, como veremos más adelante, somos sujetos de poder ser sancionados dentro del derecho administrativo sancionador electoral, con la finalidad última de conocer la verdad histórica para determinar la existencia o la inexistencia de las faltas o imponer las sanciones correspondientes. Es decir, de esta definición, ¿no? Quiero que ustedes tengan claro que el derecho administrativo sancionador significa prever infracciones. Esto es importante porque para que después se puedan sancionar, las infracciones deben estar establecidas en la ley. Prevé a los sujetos infractores, que les platicaba yo la vez pasada, que antes de la reforma electoral del 2007, los únicos sujetos que podía sancionar o llamar a procedimiento el derecho administrativo sancionador eran solo los partidos políticos y las asociaciones políticas. Actualmente, con este nuevo modelo, todos somos posibles sujetos regulados del derecho administrativo sancionador. Y luego regulan los procedimientos para aplicar las sanciones. Como ustedes saben, nuestra Constitución o nuestra normativa prevé si debe, para poder sancionar a alguien o establecer una multa a un sujeto, sea este persona física o moral, siempre se tiene que llevar un juicio, ¿no? Y este derecho, bueno, pues ha contemplado 3 procedimientos, como yo les explicaré más adelante, que tienen sus etapas, que tienen sus características y sus plazos para poder respetar el derecho de audiencia de todas estas personas y entonces, después de haber garantizado ese derecho de audiencia, establecer una sanción. Establece también las competencias que ejercen la potestad sancionadora, es decir, no en este tipo de elecciones que existen actualmente, que son elecciones concurrentes, ¿no? Se llaman así porque, por un lado, se vota por servidores públicos o funcionarios públicos federales, que en esta elección van a ser presidencia de la República,
diputaciones y senadurías, ¿no? Y por otro lado, va a haber cargos de elección local dependiendo la entidad federativa, que pueden ser gubernaturas, diputaciones y municipios. Entonces, como tenemos un conjunto de procesos, es muy probable, o más bien siempre, intervienen dos tipos de autoridades, la autoridad federal y la autoridad local. Y entonces, dentro de este conjunto de normas, debe haber normas claras sobre quién es la autoridad que va a conocer dependiendo de cada una de las faltas. También dice que este derecho administrativo sancionador garantiza la calidad y la autenticidad del sistema democrático, del modelo de comunicación política, desde un enfoque preventivo, correctivo y punitivo. Es decir, estos procedimientos tienen como propósito evitar que haya una vulneración a los procesos electorales a través de procesos que previenen, es decir, al establecer un conjunto de normas, se supone que todos debemos saber qué es lo que no se debe hacer en un proceso, ¿no? Sin embargo, a pesar de que existen las reglas, bueno, pues habrá sujetos políticos que las van a infringir y entonces ahí viene un proceso correctivo a través de procedimientos y luego punitivo porque se les va a establecer una sanción y preventivo también porque veremos que dentro de dos de estos procedimientos se incluyen las medidas cautelares y por último, de protección a los derechos de la ciudadanía, porque ya también veremos algunos casos en los cuales estas herramientas sirven también para hacer que se respeten los derechos de ciertos grupos o de ciertas personas. ¿Cuáles son esos tres tipos de procedimientos que engloba el derecho administrativo sancionador? El procedimiento especial sancionador, que es el que más se usa en esta etapa del proceso electoral, el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento sancionador en materia de fiscalización. Los tres en su conjunto, bueno, pues tienen como objetivo salvaguardar estos procesos electorales, los principios que rigen la materia electoral y los derechos de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, cada uno tiene sus especificidades. Por ejemplo, el procedimiento, el primero de ellos, que es el procedimiento especial sancionador, se creó en 2007. Antes de 2007, de esta reforma que de nueva cuenta, les repito, creó el modelo de comunicación política, se creó una herramienta también apta para garantizar todo esto que se acababa de incluir, ¿no? ¿Qué era? Pues nuevas infracciones, ¿no? Se prohibió la participación de ciertos sujetos, entonces había que crear una herramienta que realmente sirviera para evitar o para que estas reglas pudieran cumplirse. Entonces, se crea el procedimiento especial sancionador a nivel norma, es decir, prevista dentro de la ley a partir de la reforma de 2007. Sin embargo, este modelo en realidad fue creado de manera previa en el 2006 a través de una resolución del Tribunal Electoral. En el 2006, ¿no? Imagínense ustedes o recuerden el conflicto que había, ¿no? entre Partido Acción Nacional y en ese momento el Partido de la Revolución Democrática, pues era una elección muy reñida, ¿no? Que de hecho pues terminó en un porcentaje muy bajo de diferencia entre el primero y segundo lugar. Se dieron toda esta serie de conflictos, ¿no? Demandas de un partido hacia el otro respecto a la intervención de servidores públicos, participación de empresas o entes, de entes gubernamentales, de uso de campañas negras, acceso indiscriminado a los medios de comunicación. Y entonces, una de las razones que motivó una demanda por parte de la entonces Coalición por el Bien de Todos es que se estaban pautando spots en televisión donde se hablaba de que su candidato era un peligro para México, ¿no?
Y entonces en ese momento, en el 2006, no existía el procedimiento especial sancionador. Solo existía un procedimiento que ahora podemos decir que es el procedimiento ordinario sancionador, en el que no había medidas cautelares, el plazo que llevaba la autoridad para resolverlo, pues podía ser de meses, de años, incluso sucedía mucho, ¿no? Que el procedimiento era un poco como de chocolate, porque aunque uno se inconformara de las infracciones, presentabas la queja y la queja se venía resolviendo pues ya casi cuando el servidor público iba a la mitad de la administración, ¿no? Entonces no tenía obviamente un efecto inhibitorio respecto de las conductas ilegales que se estaban realizando en ese momento, ¿no? Entonces, este procedimiento servía únicamente como para presentar una queja, la autoridad intentaba investigar y se llevaba un tiempo considerable para resolver. Ya cuando se resolvía, pues muchas veces ya no les interesaba a los partidos y terminaban desistiéndose de esas quejas, o había pasado tanto tiempo que ya no se podía hacer una investigación porque ya los hechos, ya nadie se acordaba de los hechos y tal, ¿no? Así que en ese momento, cuando inician los spots sobre campaña negra del candidato de la coalición por el bien de todos, ellos determinan que debe haber una manera de cómo parar esos spots, de que la autoridad ordene que se bajen, que analice si son legales o no, y si son ilegales, que se bajen. Y entonces hacen una petición al Instituto Federal Electoral de que actúen de manera inmediata y entonces bajen esos promocionales. El IFE contesta que pues no se tiene facultad para hacer eso, ¿no? Porque en ningún lado de la ley se establece que hay una facultad de esa autoridad para pedirles a los concesionarios de televisión que bajen sus promocionales. Y entonces se van ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, pues en una interpretación novedosa, ¿no? Determina que sí tiene que haber un procedimiento con el cual se puedan tomar decisiones y ordenar efectos inmediatos que eviten que estas conductas ilegales impacten en ese momento, ¿no? ¿De qué sirve ya sancionarlas un año o 2 años después? ¿O de qué sirve denunciarlas si a fin de cuentas la conducta de manera libre continúa? Entonces fue ahí donde la sala crea lo que se llamaba antes procedimiento especializado sancionador, ¿no? Que es en el que básicamente decía que tenía que haber un procedimiento exclusivo para el proceso electoral, especialmente dirigido a radio y televisión, en el que un partido o una candidatura presentaran su queja, se analizara en 5 días, se resolviera si había o no había conducta ilegal y se ordenara que los hechos pararan, ¿no? Para poder evitar un impacto importante en el proceso. Y de estos procedimientos, pues hubo algunos durante el proceso de 2006, pero la verdad no fue mucho porque ya cuando se resolvió esto por la autoridad ya había pasado la mayor parte del proceso. Sin embargo, este antecedente jurisdiccional pues fue relevante porque la Sala Superior lo tomó en consideración, perdón, el Congreso de la Unión lo tomó en consideración y después lo planteó y lo estableció en ley, ¿no? Claro, con ciertas características que ahorita iremos viendo que actualmente pues ya no predominan, por lo tanto debería existir una reforma hacia esa parte sustantiva de la ley que regula los diferentes procedimientos sancionadores, ¿no? ¿Dónde encontramos localizado actualmente a nivel federal el procedimiento sancionador ordinario? Pues en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del artículo 264 al 469, en el caso del procedimiento especial sancionador en la misma ley del 470 al 477, y generalmente son modelos que fueron replicados en las entidades federativas. Entonces las características son muy similares en cada entidad. Y lo que sí es un aspecto común es el procedimiento sancionador en materia de fiscalización,
porque ese sí es único para todo el país y para todas las elecciones, ¿no? El Congreso, cuando hizo su reforma en 2014, otorgó la facultad exclusiva de la fiscalización al Instituto Nacional Electoral y por tanto esos procedimientos se regulan a nivel reglamentario, porque de hecho algo muy curioso que ha pasado es que aunque el legislador previó que tenía que existir un sistema de fiscalización nacional, no estableció las reglas del procedimiento de fiscalización en la ley secundaria, en la ley general. Por tanto, el INE tuvo que crear o regular este procedimiento a través de su facultad reglamentaria en el reglamento de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Perdón. Que está compuesto por 44 artículos y ahí se dice cuáles son sus reglas, ¿no? Vamos a empezar con el que considero que es más usado, que es el procedimiento especial sancionador. Este procedimiento, pues como ya les expliqué, ¿no? Su origen tiene obviamente una finalidad que es que debe ser sumario, ¿no? Tiene que ser, se previó en su momento jurisdiccionalmente y legislativamente como un procedimiento que debe resolverse rápido. ¿Por qué? Pues porque este procedimiento en principio solo se tenía que haber usado dentro de los procesos electorales. Sin embargo, actualmente, pues al haber sido, yo creo que más eficaz o más eficiente que el procedimiento ordinario sancionador, pues actualmente lo usamos fuera y dentro del proceso e incluso pues cada vez se le van adicionando mayores facultades que yo creo, desde mi opinión, pues ha desplazado al procedimiento ordinario sancionador y muy probablemente, pues desde mi perspectiva, ya el procedimiento ordinario sancionador ya no tendría por qué existir, ¿no? Entonces, este procedimiento, su característica es que es sumario, que es rápido, ¿no? Que tiene plazos más cortos que el procedimiento ordinario, que debe ser resuelto por la autoridad dentro de cada etapa del proceso. Es decir, si yo estoy denunciando una conducta que tiene que ver con las precampañas, pues la obligación de las autoridades tendría que ser resolverlo antes de que las precampañas terminen. Si no, ya qué caso tiene, ¿no? Porque hay, por ejemplo, conductas que se denuncian para evitar que se dé el registro de ese precandidato y si la autoridad lo resuelve, pues muchos meses después, pues entonces el efecto que se busca ya no se obtiene. Es preponderantemente dispositivo. Esto lo que quiere decir es que en el caso de este procedimiento, en principio se supone que para que pueda ser rápido, la parte que denuncia tiene que aportar todos los elementos para acreditarlo, ¿no? Y esto pues depende mucho del tipo de infracción, porque yo creo que cuando el legislador y cuando la autoridad jurisdiccional pensó en este procedimiento, pues la ubicó principalmente como una herramienta para ser usado en los spots de radio y tele. Sin embargo, ahora como el procedimiento se utiliza para muchos otros efectos, entre esos la propaganda en Internet, la propaganda en redes sociales, pues hemos visto que ya no es tan fácil hacer una investigación rápida en ciertas infracciones, ¿no? En donde sí se puede hacer una investigación rápida, pues generalmente en infracciones sencillas como es la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, ¿no? O la colocación de propaganda electoral en edificios públicos. La ley nos dice, platicábamos la otra vez, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de reglas sobre la propaganda. Solo por recordarlas, las voy a enumerar. Tenemos reglas de propaganda respecto del contenido, ¿no? Y de ahí platicábamos que había, por ejemplo, que no debe haber calumnia, que no debe haber inclusión de símbolos religiosos. Hay reglas de la propaganda electoral relacionada con su colocación y ahí vienen en la ley
que, por ejemplo, no se puede colocar propaganda electoral en edificios públicos, no se puede colocar propaganda electoral en equipamiento urbano que impida el servicio que este equipamiento tiene que dar, o en casas privadas sin autorización, ¿no? También hay reglas de creación de la propaganda, que estas son principalmente con un propósito ecológico, ¿no? Que se deben realizar con materiales reciclables, que si va a haber utilitarios solo pueden ser textiles, ¿no? Entonces, hay diferentes reglas sobre la propaganda política o electoral en la ley. Entonces, todas estas, incumplir con todas estas, pueden dar origen a un procedimiento especial sancionador. Pero dependiendo del tipo de infracción que se denuncie, es realmente si la autoridad está o no en facultad, en posibilidad de hacer un procedimiento acelerado, ¿no? Por ejemplo, si yo denuncio la colocación de propaganda electoral en un edificio público, en la ciudad, ¿no? En determinado edificio del centro, bueno, pues va a ser muy rápido, va a ser muy fácil que yo presente mi queja con una prueba que sería la fotografía de ese edificio y que la autoridad vaya de inmediato, se constituya en la dirección, constate que efectivamente existe y entonces lleve el procedimiento y resuelva que efectivamente hay una infracción, ¿no? En ese tipo de quejas, pues no hay problema. Pero cuando las quejas se complican porque denunciamos muchas cosas o cuestiones que se tienen que investigar, por ejemplo, si yo denuncio un portal de internet, ¿no? Muchas veces la autoridad tiene que investigar quién creó ese portal de internet y entonces tiene que pedir información a Facebook o o si es una red social, a Facebook o hacer alguna otra investigación para poder determinar de quién es el portal. Bueno, pues seguramente ahí se llevará más de un mes preguntando esa información, ¿no? Entonces, en principio, sus características es que es sumario, que es dispositivo. También se supone que debe haber, pues por parte del quejoso, una obligación de aportar la mayor elementos de prueba posible para que justo la autoridad no tenga que hacer más investigación y no se retrase tanto en su resolución. Y es preventivo porque tiene y se incluyó tanto en el procedimiento especial sancionador como en el ordinario lo que llamamos medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares es una decisión que toma la autoridad para de manera previa a resolver, poder analizar de manera, pues sí, hay un análisis en realidad de la conducta y entonces ordenar que esa propaganda que es posiblemente ilegal se baje y no siga difundiéndose o no siga al aire o no se sigan llevando esos comportamientos y de esa manera evitar que aun cuando tarde un mes o 2 meses en resolver el asunto, pues no haya un impacto en el proceso, ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuándo vamos a usar un procedimiento especial, cuándo un ordinario, cuándo uno de fiscalización? Pues en el caso del procedimiento especial hay como 3 aspectos para poder identificarlo. Primero, el medio comisivo. El medio comisivo es el medio en el que se difunde la conducta que se está denunciando. Y el medio comisivo que sí o sí tiene que ser un procedimiento especial sancionador es la radio y la televisión. Toda infracción que tenga que ver con radio y tele tiene que resolverse a través de un procedimiento especial sancionador. La otra es la temporalidad. Es decir, si las infracciones se dan dentro del proceso electoral, muy probablemente todas tengan que ser atendidas en un procedimiento especial sancionador, porque como les platicaba, este procedimiento se creó para que funcionara especialmente en el proceso electoral, ¿no? Y atendiendo a la materia, depende el tipo de infracción, es el tipo de procedimiento que vamos a usar. Por ejemplo, si lo que estamos denunciando es alguna conducta, la infracción de alguna regla relacionada
con propaganda electoral o con el proceso electoral, entonces será un procedimiento especial sancionador. Pero si yo estoy denunciando probablemente propaganda política que no tiene que ver con el proceso electoral, aún cuando hay un proceso en curso, pues es posible que se resuelva en un procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Entonces, lo que ustedes se deben quedar hasta este momento es que casi todas las infracciones o todas las conductas que se den en relación con el proceso van a ser denunciadas por este medio. ¿Y quiénes resuelven? Bueno, pues hay dos instancias, la federal y la local, ¿no? En la federal, el INE es el que se encarga de llevar el procedimiento y ahí dentro del INE tienen un área específica que se llama Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que es la que se encarga de llevar a cabo el procedimiento. Una vez que termina el procedimiento y ya está listo para resolverse, para emitir una sentencia, el INE lo envía a la sala regional especializada, que es un tribunal electoral, ¿no? Esto pasa a nivel federal. Y dentro del INE también hay otro órgano que se llama Comisión de Quejas y Denuncias. Esta comisión tiene una participación también en el procedimiento especial sancionador que consiste en atender las medidas cautelares. Ahora, este modelo, como les decía yo hace un rato, generalmente se replica en el ámbito local. Y entonces en el estado también es el Instituto Electoral Local el que se va a encargar de sustanciar el procedimiento y el Tribunal Electoral Local va a ser el que va a resolver. También es la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Local la que va a conocer de las medidas cautelares. Ahora, a diferencia del procedimiento especial sancionador, tenemos ahora el procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Este procedimiento es inquisitivo. En el procedimiento especial, en el PES, le vamos a llamar para no nombrarlo completo, en el PES habíamos dicho que era dispositivo, ¿no? Dispositivo significaba que las partes son las que aportan las pruebas. Inquisitivo significa que hay más responsabilidad por parte de la autoridad de investigar, que casi toda la investigación y las pruebas están a cargo de la autoridad. Entonces, esto hace obviamente que sea un proceso más tardado que el especial. También es preventivo porque también tiene medidas cautelares, ¿no? Ahora, el procedimiento ordinario sancionador en realidad tiene una competencia residual. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo aquello que el PES, para lo que el PES no sirva, entonces va a ser materia del POS, ¿no? Sin embargo, como les decía yo hace un rato, pues las autoridades, la verdad, han visto el beneficio de que el procedimiento especial, el PES, es más rápido, es más efectivo, conoce de las infracciones más importantes y entonces cada vez se va dando mayores facultades al PES, que llega un momento en que la verdad ya el procedimiento ordinario sancionador pues solo sirve para esos asuntos que se denuncian entre procesos y de los cuales la verdad la autoridad pues se puede echar hasta un año para resolverlos, ¿no? Por eso es que yo planteo siempre que debería haber un análisis de una reforma y entonces ya que existiera solo un procedimiento para poder, que ha sido el más efectivo, que sería el PES. Quienes se encargan de resolver el POS a nivel federal es el INE. Ellos ahí se encargan tanto de la sustanciación del procedimiento como de las medidas cautelares, pero además también de la resolución. En cambio, en el PES, quien resuelve es la sala regional especializada, es decir, un tribunal, ¿no? En el caso del POS, quien sustancia y quien resuelve es la misma autoridad administrativa nacional, que es el INE. A nivel local es lo mismo, ¿no? Quien resuelve y quien sustancia y quien atiende las medidas cautelares es el Instituto Electoral Local. Ahora, en fiscalización,
en el procedimiento sancionador de fiscalización, les adelantaba yo que ahí todos, tanto los federales como los locales, los resuelve el INE. ¿Por qué? Porque en la reforma el Congreso previó que solo el INE puede realizar esta función y que solo hay una posibilidad de que el INE pueda delegar esto a los institutos locales, pero la verdad es muy difícil que el INE vaya a delegar la función fiscalizadora en los institutos electorales locales, porque se necesita un grado de especialización y un cúmulo de servidores públicos para poder realizar exitosamente la fiscalización. Entonces, como es el INE el único que se encarga de la fiscalización, pues es el único que puede resolver quejas con materia de esta. Creo que ya la sesión pasada, Rosa María les dio algunas directrices sobre fiscalización. Bueno, pues estas reglas que Rosa María probablemente les dio, ¿no? Si se infringen, si no se llevan a cabo, pueden ser denunciadas a través de un procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, omisión de informar sobre los recursos económicos obtenidos. Es decir, cada partido político, cada candidatura recibe cierta cantidad de dinero público y tiene permitido recibir cierta cantidad de dinero privado, ¿no? Después la autoridad también establece topes de gastos de campaña, es decir, dependiendo de la elección de cada entidad federativa, establecen cuánto es lo máximo que pueden gastar en una campaña por cargo, ¿no? Supongamos que hay una elección municipal y solo se puede gastar 10,000 pesos en esa elección. Entonces, una obligación que tienen los partidos y los candidatos y candidatas es primero reportarle al INE sobre los recursos que tiene, que ha obtenido a través del recurso privado, ¿no? Y luego tiene que reportarle cómo se está gastando ese dinero. Supongamos que son 10,000 de tope de gasto, ¿no? Que dinero público le dieron 8,000 y de dinero privado recabó 2,000. Entonces, en total tiene 10,000. Tiene que informarle al INE que tiene 10,000, que 2,000 los recibió de aportaciones o donativos de privados, y luego tiene que informarle en qué gastó esos 10,000. Ah, pues 1,000 en propaganda, 1,000 en viáticos, 1,000 en pauta de Facebook, tanto en eventos, ¿no? Así hasta que indique si realmente se gastó los 10,000 o se gastó menos de ese dinero, ¿no? Si no se reportan esos recursos de cómo se obtienen y si no se reportan esos recursos de cómo se gastan, bueno, pues esto puede dar materia a un procedimiento sancionador en materia de fiscalización que muy seguramente otro partido político denuncie, ¿no? También tienen que establecer de que han recibido esas aportaciones en los términos que establece la ley. Por ejemplo, en materia de fiscalización no se permiten aportaciones por personas morales, ¿no? Solamente por personas físicas. Entonces, si una empresa le aportó dinero a un candidato, eso es una irregularidad y entonces se puede denunciar por un procedimiento en materia de fiscalización. Más o menos esas son las conductas que se pueden denunciar a través de este procedimiento. Y ya les había dicho pues que la autoridad competente para resolverlo es el Instituto Nacional Electoral. Características especiales de este procedimiento es que pues desafortunadamente el procedimiento de fiscalización solo tiene 3 sujetos regulados, ¿no? Partidos políticos y coaliciones, los candidatas, candidatos o precandidatas y las agrupaciones políticas. Porque se supone que pues solo ellos son los que están relacionados con este tema de la fiscalización. Entonces, el problema de este asunto es que generalmente resuelven respecto de estos sujetos en el INE y luego ven que puede haber una participación a lo mejor de una persona física o moral y esa
mandan una vista después a una autoridad local para que resuelva esa segunda parte, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento de fisca solo sirve para estas personas, para partidos, para coaliciones, para candidatos y para agrupaciones políticas. Y dentro del catálogo de pruebas que se pueden dar en estos casos, es un poco pruebas diferentes a las que se dan en un PES o en un POS, porque lo que se trata de acreditar aquí es cuestiones que tienen que ver con los recursos, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor hay falsedad sobre de dónde se está recibiendo recursos para una campaña, hay falsedad y dicen que pues se compraron 5 espectaculares y en realidad hay 10, ¿no? Entonces, las pruebas que se utilizan son diferentes al PES y muchas veces también pueden ser pruebas como de contabilidad, ¿no? Pruebas técnicas como periciales de contables, porque tienen que ver con el asentamiento que se hace de la fiscalización. Aquí en este caso también se pueden iniciar procedimientos de oficio por parte de la autoridad, porque como por un lado la autoridad realiza la fiscalización, es decir, pide toda esta información que los sujetos regulados tienen que dar en informes y luego a partir de esos informes, cuando ellos van revisando también si realmente contrastando la información que se da con los soportes documentales que aportan, pues se puede dar cuenta que no hay como un match en esa información y entonces a partir de esa revisión de los informes se pueden generar también quejas de oficio por parte de la autoridad. Y este tipo de procedimientos generalmente pueden prescribir en 5 años, entonces puede suceder que la autoridad esté analizando ahorita en el 2023 conductas que tienen que ver con el proceso del 2021. No es tan acelerado en ciertas infracciones como el PES, porque a partir de la revisión que hacen de ciertas irregularidades en el proceso electoral, pues se empiezan a iniciar las quejas con posterioridad a este, ¿no? También, si bien ciertas reglas las pueden resolver mucho tiempo después, tienen hasta 5 años para iniciar un procedimiento y tienen 2 años para resolver este tipo de quejas, hay otras que la ley modificó en la reciente reforma del 2017 y entonces previó que todas las quejas de fiscalización relacionadas con las campañas, la autoridad estaba obligada a resolverlas de manera previa, porque si no, no se pueden contemplar para parte del gasto, ¿no? Es decir, como les ponía en el ejemplo anterior, si un partido reportó 5 espectaculares y en realidad compró 10, hay una denuncia hacia ese partido político para decir fue falso que solo compró 5, la autoridad tiene que analizar si efectivamente son 10 y si son 10, aparte de la multa, tiene que contabilizar los 10 en total en el informe de gastos de campaña para ver si no se pasó del monto que se le llama tope de gasto de campaña, ¿no? Entonces, todas las infracciones que tienen que ver con el proceso electoral, hay por lo menos no siempre se cumple porque la verdad está desbordada la autoridad en este tema, pero lo que intenta es que la mayoría de ellas, o por lo menos las más relevantes, tiene que resolverlas antes de que se emita el dictamen de los gastos de campaña o de precampaña de cada candidatura. Bueno, esto es como a grosso modo el procedimiento de fiscalización. Ahora quisiera mostrarles, o sea, nada más de manera esquemática, como para que ustedes se den más o menos una idea de cuáles son las etapas que tiene cada proceso, cada procedimiento, ¿no? En este caso, ven ustedes en su pantalla un diagrama del tiempo que se tiene para resolver un procedimiento ordinario, ¿no? Digo, no es mi interés que ustedes se aprendan los plazos, ¿no? Ni todas las etapas, porque todas esas están en la ley.
sino lo que quiero es que vean, ¿no? Cuáles son, que se les quede claro cuál es un procedimiento más largo que el otro, ¿no? Y por qué un procedimiento es más largo que el otro, ¿no? Si vemos, por ejemplo, aquí en el diagrama, empezamos por donde dice queja, que es aquí en el centro, ¿no? Aquí se inicia el procedimiento presentando una queja ante la autoridad competente. Después, en el procedimiento ordinario, la autoridad tiene la posibilidad de prevenir. Si la queja no cumple con todos sus requisitos, entonces solicita al quejoso que lo subsane, ¿no? Que le faltó a lo mejor señalar su domicilio o que le faltó aportar la prueba. Entonces la autoridad lo previene y lo subsana. Después hay de la prevención, hay un plazo de 5 días para determinar el desechamiento o la admisión. Después, ya que se admite, tiene 24 horas para las cautelares y luego puede tener hasta 80 días de investigación y luego emplaza, y para el emplazamiento hay 5 días para contestar y luego puede volver a investigar y luego manda alegatos otros 5 días, después elabora un proyecto. Este proyecto se ve primero por una comisión ante la autoridad electoral. Esa comisión puede devolver el proyecto porque ve que algo no se cumple y otra vez volver a iniciar, o puede remitirlo al Consejo General para resolver. Es decir, tiene una serie de etapas que este procedimiento, el procedimiento ordinario sancionador, si la autoridad fuera muy cumplida con los plazos, podría durar hasta 3 o 4 meses para resolverse. Lo que pasa en la práctica, la verdad es que estos procedimientos las autoridades no los resuelven en 4 meses, los resuelven en 1 año, en año y medio, ¿no? Y entonces, pues se vuelve un procedimiento muy largo. Ahora, ¿qué tenemos en principio con el procedimiento especial? Se supone que se presenta la queja, en 24 horas la autoridad debe analizar si la desecha o la admite, y en esas mismas 24 horas, en teoría, si se están pidiendo medidas cautelares, debe pronunciarse sobre las medidas cautelares, y luego en 48 horas debe emplazar, y el emplazamiento se desahoga en una audiencia que es oral en 48 horas. Y luego de la audiencia se supone que ya está el procedimiento listo para ser enviado al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral pues debe, una vez recibido el expediente, tiene aproximadamente entre 3 o 4 días para resolver, ¿no? Si las autoridades atendieran exactamente a los plazos que establece la ley, este sería un procedimiento que por mucho tendría que resolverse en 15 días, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues la verdad, entre un poco, sí, la situación de la investigación, ¿no? De la complejidad de la infracción, pues puede hacer que el procedimiento se extienda. Pero también hay veces que la verdad las autoridades, pues como que no le echan ganitas, ¿no? Y entonces, su negligencia o su falta de atención también puede entorpecer el procedimiento, y luego se dan una serie de complicaciones que no se previeron en la práctica, ¿no? Como que muchas veces no se tiene a veces el domicilio de la persona a la que se va a emplazar, y entonces se tiene que investigar primero el domicilio para después llamarlo al procedimiento. Entonces, entre esas situaciones, aún así, este procedimiento es muy rápido y la mayor parte de las autoridades lo resuelve en 3 meses máximo. Entonces, lo ideal sería que fuera tan acelerado o por lo menos que los casos importantes se resuelvan dentro de la etapa del proceso electoral que le corresponde, ¿no? Sin embargo, aunque no sea así, la verdad es que es uno de los procedimientos más rápidos que existen en nuestro país, incluso contrastándolos con otras materias. Ya les hablé un poquito de los sujetos que son, que pueden ser parte de estos procedimientos, tanto del POS como del PES, ¿no? A diferencia del de fiscalización, que les dije que solo son 3, ¿no? Coaliciones y partidos, agrupaciones políticas y candidaturas o precandidaturas. En el PES y en el POS está metido todo mundo, ¿no? Pueden
pueden estar relacionados partidos políticos, obviamente, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes, ciudadanos, es decir, personas físicas o morales, las autoridades, o sea, tanto servidores públicos como los entes gubernamentales, organizaciones de ciudadanos que pretenden formar un partido político, organizaciones sindicales o laborales, concesionarios de radio y televisión, observadores electorales o organizaciones de observadores electorales, extranjeros, notarios, ministros de culto, servidores públicos tanto federales como locales. Por ejemplo, aquí me voy a detener un poco en este tipo de sujetos porque probablemente pues ya sabemos que los principales que pueden ser denunciados son los partidos, ¿no? Su militancia, las candidaturas, pero ¿cómo se da la relación, por ejemplo, con un extranjero, ¿no? Bueno, pues que hubo por ahí, por ejemplo, un caso en el que Belinda, que se supone que hasta que pasó ese asunto me enteré que no era mexicana, sino española, hizo proselitismo a favor del entonces candidato López Obrador, ¿no? Y en principio quienes no son ciudadanos o ciudadanas, que en este caso Belinda al no ser mexicana no es ciudadana ni ciudadano mexicano, no tiene por qué andar haciendo proselitismo a favor o en contra de un candidato. No tendría por qué, porque en principio no le tendría por qué concernir el tema de México, ¿no? Entonces, intervención de extranjeros en cuestiones públicas, políticas, se sanciona. En el caso de los notarios, ¿por qué esta particularidad? Bueno, porque en principio los notarios, recuerden que están obligados el día de la jornada electoral a apoyar a los partidos políticos y las candidaturas de manera gratuita incluso, en pues dar cuenta de las actuaciones que se realizan durante esa etapa del proceso, ¿no? Pero muchas veces, pues, puede suceder que ellos no atiendan a ese llamado, ¿no? Que se nieguen a dar constancia de algún suceso, un hecho, y entonces se les puede denunciar. Los ministros de culto también, ¿no? Porque como saben, nuestro país es laico. Una de las reglas que incluso hay para la propaganda electoral es no incluir elementos religiosos en la propaganda. Bueno, pues así como no se puede incluir, pues saben ustedes que la iglesia, los sacerdotes o diferentes, dependiendo del tipo de, como se le llame a cada uno de los ministros de culto, dependiendo del tipo de religión, tienen prohibidísimo intervenir en cuestiones electorales. Entonces, que esto, pues seguramente ustedes han escuchado muchas veces, pues que muchas veces los padrecitos o los obispos no se quedan callados y entonces emiten sus opiniones respecto de las elecciones, ¿no? Y entonces ese tipo de conductas se pueden denunciar a través de estos procedimientos también. Y los servidores públicos, que eso ya lo platicamos desde que platicamos lo del modelo de comunicación política, pues que los servidores públicos, especialmente hablando de gobernadores y de presidente de la República, no tienen por qué intervenir en el proceso electoral. Estos son, así a grandes rasgos, los sujetos que pueden ser materia o pueden ser denunciados a través de un procedimiento ordinario o un procedimiento especial. Ahora, cuando uno quiere hacer una queja, ¿no? Porque ustedes advierten por ahí que ven que hay un espectacular o alguna barda que probablemente sea irregular o tal, pues hay que hacer una queja, ¿no? Que tiene que cumplir con presentar formalmente por escrito su denuncia ante la autoridad competente. Ahora, aunque ya más o menos les dije que hay dos autoridades, ¿no? La federal y la local, y en principio las cuestiones que tengan que ver con una elección local, pues obviamente se deben denunciar ante las autoridades locales, y las federales, pues ante el Instituto Nacional Electoral o sus juntas, ¿no? Esto parece como una regla sencilla, pero a veces hay dudas, muchas dudas sobre a qué autoridad corresponde, porque a veces son actos en los que intervienen dos tipos diferentes de candidatos, ¿no? Generalmente cuando, por decir algo, ¿no? Ahorita que va a haber elección presidencial, es muy común que el candidato o la candidata a la presidencia venga y haga un acto de campaña con candidatos locales, ¿no?
Entonces, luego hay duda de quién debe conocer de la infracción. Bueno, pues en un inicio, la autoridad tiene la obligación de canalizar la queja hacia donde corresponda. Es decir, aunque ustedes se equivocaran y la presentan ante el instituto local y en realidad la queja debe ser presentada ante el INE, bueno, pues el instituto local tiene obligación de mandarla al INE y de avisarles a ustedes que la mandó para allá porque pues es la autoridad competente, ¿no? ¿Cómo qué infracciones son de un... Me centré más ahorita ya al PES y el POS, porque creo que son las que a ustedes les interesa más, ya que al ser militantes del partido, pues van a andar más activos en un tema de proselitismo en tierra, ¿no? De acompañando en tierra a los candidatos o a las candidatas, entonces es más viable que ustedes se enfrenten a las problemáticas de las infracciones que son materia del PES y el POS, porque las infracciones en materia de fiscalización, pues la verdad es que se necesita un conocimiento muy técnico de cómo identificar que puede haber una infracción en esa materia, ¿no? Pues ahí ya más les corresponde al representante de finanzas del partido y a los abogados del partido, pues saber identificar este tipo de infracciones, ¿no? ¿Qué podemos denunciar a través de un PES, ¿no? Por ejemplo, uso indebido de la pauta, que eso es lo que les platicaba la vez pasada, que se le llama uso indebido de la pauta. La pauta se le llama al tiempo que tiene cada partido político en radio y televisión, ¿no? Que en principio es distribuido por el INE y que tiene un fin específico. Por ejemplo, la pauta en campañas, pues tiene como fin presentar una candidatura, ¿no? Solicitar el voto a favor de un candidato. La pauta fuera de proceso tiene un fin distinto, que es el de difundir propaganda política. Y entonces cuando los spots no son usados para esos efectos, sino a lo mejor para, a través de estos promocionales, causar una ilegalidad, pues se le llama uso indebido de la pauta, ¿no? Está la calumnia, que ya habíamos platicado también más o menos qué es, inclusión de símbolos religiosos, actos anticipados de precampaña y campaña, difusión de propaganda electoral en veda, ¿no? La veda electoral es el día de la jornada y 3 días previos. Por eso las campañas se terminan en cierta fecha y en principio hay una obligación para las candidatas, candidatos y partidos de no difundir más propaganda electoral en esos 3 días previos al día de la jornada, ¿no? Se supone que es un momento en el que la ciudadanía reflexiona respecto de su voto y que pues no puede haber difusión de propaganda electoral, ¿no? Estas son algunas de las infracciones. Por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? Aquí en este panfleto se incluye a la Virgen de Guadalupe y se le pone como una marca como si fuera de un voto, es como si pues dijeran básicamente, si tú votas por nosotros, pues estás votando por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, como no se puede usar un símbolo religioso, este tipo de propaganda es ilegal. Y aquí, por ejemplo, esta que cuando Ricardo Anaya era candidato o precandidato a la presidencia de la República, se empezaron a hacer diferentes tipos de propaganda, pues en el que se le intentaba vincular con hechos ilícitos, ¿no? Sin embargo, esta, por ejemplo, que dice Ricky Riquín Canallín, aunque era de propaganda difundida como en especie de panfletos o de publicaciones en redes, pues desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del partido en el que estén, no se sanciona como calumnia, porque en realidad pues no se le está diciendo nada de manera expresa, ¿no? Además es una caricatura que la verdad no se sabe quién la emitió, o sea que para poder rastrear quién es el responsable, pues la autoridad tendría que haber hecho una investigación muy minuciosa, ¿no? Hasta aquí más o menos les di este panorama, ¿no? de
de lo que son los 3 procedimientos, para qué sirven y en qué casos los podemos usar, cuáles son las autoridades competentes. Ahora les voy a contar algunos casos, ¿no? Para que sé que a lo mejor hay como una parte técnica que probablemente no me hayan captado de manera muy clara pues en la teoría, pero con estos ejemplos espero que se pueda reforzar. Les voy a poner algunos ejemplos de diferentes infracciones, ¿no? Todas estas infracciones que vamos a ver hoy son las que se dan en procesos electorales y generalmente estas infracciones todas se deben denunciar a través de un procedimiento especial sancionador. Por ejemplo, esto, ¿no? Aquí, previo a que iniciara el proceso electoral, empezó a haber una serie de espectaculares sobre publicidad de la revista Vértigo, en el cual aparecía su entonces gobernador, y era en aquella época en que se especulaba mucho sobre quién iba a ser el próximo candidato del Partido Acción Nacional hacia la presidencia de la República, ¿no? Y entonces había pues varios nombres en la mesa, ¿no? Y entre esos pues estaba el gobernador del estado de Puebla. Este hecho pasa previo al inicio del proceso electoral federal, ¿no? Se utiliza en principio propaganda comercial y se denuncia por acto anticipado de campaña. Ahora, aunque estábamos fuera del proceso electoral, sin embargo, como la infracción por la cual se denuncia es acto anticipado de campaña y tiene que ver con un futuro proceso electoral, que es el proceso de la presidencia de la República, pues la autoridad los conoce a través del procedimiento especial sancionador, ¿no? Porque cumple con los requisitos que ya habíamos platicado, que es un hecho relacionado con un proceso electoral y una infracción relacionada con un proceso electoral. Ahora, ¿qué autoridad va a conocer de él? Pues el INE. ¿Por qué? Porque la elección con la que se está vinculando la infracción es una elección federal, ¿no? Y la autoridad competente para conocer de eso es el INE. En este caso, por ejemplo, pues se denuncia actos anticipados de campaña, se denuncia que como si el gobernador hubiera utilizado la publicidad comercial de una revista para poder posicionarse de manera anticipada para su aspiración de querer ser el candidato a la presidencia de la República, ¿no? Ahora, ¿qué hizo la autoridad? Pues analizó los aspectos que platicamos al inicio, ¿no? La temporalidad, ¿en qué momento nos situamos? La procedencia de la propaganda. Bueno, la propaganda en principio procede de una revista. ¿Qué tipo de revista es? Bueno, una revista Vértigo, que es una revista que todo el mundo conocemos, que sabemos que efectivamente estila publicitar sus números, se vende en los locales, ¿no? Se encarga de cuestiones políticas. ¿Qué dice el texto? Puebla, ejemplo de transformación, Moreno Valle, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno, está dando información respecto de Puebla, ¿no? Y Moreno Valle, pues porque es su gobernador. O sea, no hay una frase que de manera expresa hablara del proceso electoral. ¿Cómo está colocado gráficamente los elementos? Bueno, pues la imagen del gobernador, si bien es cierto, está ahí, su nombre está en letras pequeñas, su imagen abarca la mitad del espectacular, la otra mitad habla de la revista y dice adquiéralo ya esta semana en Vértigo, ¿no? Estos elementos los analiza la autoridad y termina diciendo que esto no puede considerarse propaganda electoral, sino propaganda comercial, porque se advierte que la finalidad que tienen los espectaculares es promocionar la revista, no al servidor público preponderantemente, ¿no? Porque pues trae un mensaje de cómprala ya, o sea que realmente hay espectaculares que ustedes seguramente han visto en donde aparece solo el servidor público y hasta bajito en letras chiquitas el nombre de la revista, ¿no?
Y en ningún lado dice dónde podemos comprar la revista, nadie conoce la revista, la frase con la que se presenta la revista es, no sé, Moreno Valle, la mejor opción para México, ¿no? Esa frase es diferente a decir Puebla, ejemplo de transformación, ¿no? Entonces, todos estos elementos los analiza la autoridad con estas infracciones. En este caso, este asunto, pues se determinó que no había un elemento electoral y que no constituía acto anticipado de campaña. En contraste o a diferencia tenemos esto, ¿no? Que son unas especies de, pues como de carteles que se estuvieron pegando en un estado, en postes, en paredes, ¿no? No eran espectaculares, sino eran como carteles que supuestamente difundían publicidad de un periódico que se llama Síntesis, ¿no? Aquí la autoridad sí determinó que había actos anticipados de precampaña y campaña, porque primero porque pues nunca encontraron quién era ese periódico Síntesis, ¿no? Segundo, pues no hubo manera de cómo rastrear en dónde se vendía, ¿no? Si era un periódico en internet, en sí vieron que de manera predominante el cartel se dirigía pues a hablar de este servidor público Mario Rincón, pero no decía dónde se podía adquirir, ¿no? El periódico, e incluso pues al parecer el periódico era gratuito, ¿no? Entonces, cuando el periódico es gratis, pues hay menos probabilidad de publicitarlo. ¿Para qué lo publicitas si la finalidad de la propaganda publicitaria es hacer una campaña de promoción para que la gente adquiera tu producto, ¿no? Pero si tu producto es gratis, pues en principio no hay razón de por qué tengas que hacer una campaña de publicidad, ¿no? Entonces, los elementos que analiza la autoridad pues son más o menos similares y la conclusión es distinta por las propias características de la campaña. Ahora, otro aspecto importante es que estas carteles se difundieron desde el inicio del proceso electoral, ¿no? Y perduró el cartel hasta la campaña, en donde ya este señor ya era candidato. A diferencia de Moreno Valle, los espectaculares estuvieron colocados pues muchos meses antes de que iniciara el proceso y luego, bueno, al final él no terminó siendo el candidato, ¿no? Entonces todas esas temporalidad, circunstancias, características gráficas de la publicidad es lo que analiza la autoridad. Aquí tenemos un spot que también se los voy a reproducir. Me dicen, por favor, si se escucha. Ricardo Anaya es la mejor opción para México. Es una persona de una gran inteligencia y un pensamiento muy bien estructurado. Yo soy Xochitl Gálvez y estoy con Anaya. Soy Salomón Chertorivsky y estoy con Anaya. Yo soy Patricia Mercado y estoy con Anaya. Soy Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de frente al futuro. Este es un spot que se utilizó durante la campaña, ¿no? De Ricardo Anaya. Y se los pongo porque aquí lo que se denuncia, ustedes pueden ver que el spot en principio, pues obviamente es propaganda electoral, ¿no? O no sé si alguno de ustedes tenga duda, pero proviene de un partido político, presenta una candidatura, tiene como finalidad solicitar el apoyo hacia un determinado candidato y obviamente pues aquí el candidato además iba en coalición, ¿no? Entonces, no hay duda de que es propaganda electoral. ¿Cuál es la infracción? Pues las personas que participan en el spot. Les había platicado que en principio servidores públicos de poder ejecutivo no deben emitir expresiones a favor o en contra de un candidato, de candidata o de algún partido político o coalición. Y en este caso, en este promocional están participando Corral, que en ese momento era gobernador, y Gabriel Mancera, que también era jefe de gobierno, ¿no? Entonces, la sala superior analizó el promocional y determinó que era ilegal porque había participado servidores públicos que por ley tienen prohibido hacer alguna
mención o participar de manera directa en propaganda electoral, ¿no? ¿Qué otras? Ahora, ¿cuáles les había comentado? Las restricciones de los servidores públicos es en principio no inmiscuirse en el proceso, ¿no? Sin embargo, ya la autoridad jurisdiccional, aunque la reforma parecía que decía que ningún servidor público se puede relacionar con el proceso electoral, después la Sala Superior fue haciendo matices y la regla que existe actualmente es que solo los titulares del poder ejecutivo, municipal, estatal y federal no pueden emitir expresiones a favor. O sea, me refiero a presidentes municipales, gobernadores o gobernadoras, o presidente de la República o presidenta de la República, ¿no? ¿Quiénes sí pueden emitir expresiones? Los diputados y los senadores, ¿no? ¿Por qué hizo esa interpretación la sala? Pues la verdad, yo bueno, yo como ciudadana, a mí se me hace más fácil que la restricción sea general, ¿no? Que no se esté poniendo excepciones a la regla, porque entonces ya después no sabemos quiénes sí y quiénes no, ¿no? Pero como abogada entiendo que lo que intentó hacer el tribunal fue darle mayor libertad de expresión a los servidores públicos, porque pues muchas veces la información que se difunde a través de ellos es relevante para la toma de decisiones en el sufragio, ¿no? Entonces, habilitó esta puerta para que diputadas o diputados, senadores o senadoras puedan emitir expresiones a favor de sus candidatas, candidatos o partidos. Este caso, por ejemplo, es un caso de un diputado local del Estado de México que dentro de su oficina en el Congreso grabó un video con su celular en redes sociales donde decía que estaba a favor de Alfredo del Mazo, que le parecía que era el mejor perfil, que era una persona muy preparada, o sea, obviamente pues posicionaba la figura de Alfredo del Mazo, ¿no? Y pues él se decantaba por ser simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. Con este precedente es con el que la sala distingue y dice que a los diputados, las diputaciones y las senadurías se les puede permitir hacer este tipo de expresiones porque generalmente sus cargos, a diferencia de los ejecutivos, tienen una naturaleza distinta. Los diputados o vamos a llamarle congresistas para llamar diputados, senadores locales o federales, no tienen recursos públicos bajo su administración, no son los detentadores de la toma de decisiones de las políticas públicas, ¿no? O de las acciones gubernamentales. En cambio, los gobernadores sí, entonces se supone que tienen menos posibilidades de coaccionar el voto de la ciudadanía. La gente conoce menos a sus congresistas que a su gobernador, ¿no? O a su presidente municipal. Por sus tipo de funciones, al formar parte de un órgano colegiado en el cual se organizan por grupos parlamentarios, pues no se deslindan 100% de su partido. Siempre que un diputado se presenta, lo presentan como parte de la bancada del PRI, parte de la bancada del PAN, ¿no? Entonces, por eso la sala hace esta distinción, ¿no? Entonces, la regla es que congresistas sí pueden emitir expresiones siempre y cuando no utilicen su cargo, no utilicen recursos públicos, no coaccionen a la ciudadanía, ¿no? Mientras que los titulares de los poderes ejecutivos no. Otro tipo de infracción que se conoce por el procedimiento especial sancionador y que además en estos tiempos es muy usado y muy recurrente es la violencia política en razón de género, ¿no? Hay casos en los que son muy fácil de identificar si estamos o no ante un acto que violente a una mujer. Por ejemplo, en este caso, dentro del periodo de campaña, a través de Facebook, 2 candidatos federales de diferentes distritos comenzaron como a escribir lo siguiente: de inmediato, eres una ladronzuela, te enseñé cómo se debe trabajar para impulsar el turismo y la cultura, saliste con la cola entre las patas, después de descubrirte intentando un fraude de $1 millón, preferí que se cancelara un fondo federal
que te ibas a robar, todo Cholula sabe que con Lola Parra te robabas el dinero de esos fondos, ¿no? Pobrecita, das risa a las pruebas, a las pruebas me remito, inversiones inmobiliarias, ¿no? Son como expresiones que se hacen entre dos posibles candidatos, de un hombre hacia una mujer, ¿no? Sin embargo, no hay en estas expresiones, a pesar de que le dice que a lo mejor ahí se pudo haber constituido otro tipo de denuncia que sería calumnia, a pesar de que le dice que se robó 1,000,000 de pesos, que da risa, que da lástima, que se ve que está infeliz, no se constituye violencia política de género porque no se utiliza una palabra que tenga que ver con un estereotipo, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos? Bueno, pues aquellas expresiones que se utilizan para denigrar especialmente a las mujeres, ¿no? Como cuando se les llama prostitutas o se les llama queridas de alguien, ¿no? Que estas expresiones, que a veces muchas veces se utilizan en la política, pues impactan directamente a las mujeres porque la concepción que se tiene en la política de las mujeres es que todas las mujeres que tienen que ver con política es porque pues fueron queridas o amantes de alguien, ¿no? De un hombre. Entonces, esas expresiones sí son violencia política de género. En cambio aquí, pues se trata como de un enfrentamiento entre dos candidatas o candidatos a diputados, ¿no? Una candidata y un candidato, pues en donde se están sacando sus trapitos al sol, ¿no? Porque pues ambos trabajaron juntos o fueron funcionarios con antelación, se hacen críticas fuertes, ¿no? Se hacen señalamientos sobre su desempeño en el servicio público, pero no se utilizan expresiones de género. Entonces, en este caso no hubo violencia política de género porque pues dentro de la contienda electoral está justificado que haya este tipo de pugnas, ¿no? De hecho, es importante para la ciudadanía que los medios de comunicación o los propios contendientes difundan información relacionada con la actuación de cada persona para que sepamos pues por quién estamos votando, ¿no? Lo que no se vale pues es utilizar estereotipos de género. Les voy a pasar aquí otro promocional. Quienes creen que somos de bandos diferentes. Un palomazo y cambiar al régimen, somos la misma banda. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México, PRD. Por ejemplo, aquí el tema que se denunció fue uso indebido de la pauta, porque siendo un spot del PRD, pues ¿qué hacía Ricardo Anaya, ¿no? Promocionando su presidencia, su candidatura a la presidencia de la República en un spot del PRD. Sin embargo, pues obviamente, como decíamos, sabemos que en esa ocasión hubo una coalición y entonces en la coalición es válido que candidatos de otros partidos políticos aparezcan en spot de otro partido, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que como parte de la coalición, los partidos conjuntan sus tiempos, se reparten las candidaturas y entonces como que postulan para un solo proyecto, ¿no? Además de que pues el promocional técnicamente estaba cumpliendo con lo que dispone la ley, que aparecía un cintillo en el promocional, en el que se decía que era un promocional de la coalición por México al frente. Hay pues en principio una postulación para hacer una candidatura específica, es propaganda electoral, entonces en ese rubro la autoridad no advirtió que existiera algún inconveniente en que se estuviera difundiendo este tipo de promocionales. En lo único que sí determinó que había una infracción es porque en el spot, no sé si ustedes lo advirtieron, pero aparecen las caras de dos niños en una de las imágenes, ¿no? Y también este es un tema importante porque es muy recurrente que aparezcan niños o niñas
en propaganda electoral, ¿no? Entonces, algo que casi no cuidan los partidos políticos o sus candidaturas, y entonces es muy fácil denunciar esto porque siempre que uno denuncia la aparición de un niño o una niña en el spot sin que exista autorización de sus padres para aparecer, es seguro que la autoridad lo va a calificar como ilegal, ¿no? ¿Qué hay sobre los niños y las niñas? Bueno, en principio la autoridad del INE estableció unos lineamientos en los cuales refieren que no puede haber aparición de niñas o niños en spots en propaganda política o electoral sin que haya un consentimiento de sus padres o tutores e incluso, dependiendo de la edad del niño, un consentimiento informado del niño. Porque en este caso se protege el interés superior de la niñez, ¿no? El derecho a la imagen de los niños y las niñas, y entonces se debe cuidar también mucho eso, porque pues sucede que especialmente en redes sociales, cuando se hacen actos de campaña multitudinarios, pues es muy común que el candidato suba a sus redes sociales fotos donde aparecen muchos niños, ¿no? Y seguro si hacen eso los van a denunciar y los van a infraccionar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues claro, ante un gran número de niños y niñas no se va a estar pidiendo la autorización de todos para poder salir, ¿no? Y probablemente pues no es relevante para el posicionamiento del candidato porque pues es una foto circunstancial. Se deben difuminar las caritas de los niños y las niñas para que no causen una infracción, ¿no? ¿Qué más tenemos o qué otros casos de los relevantes podríamos platicar? Especialmente lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Es como ahorita el boom que platicábamos cuando hablábamos del modelo de comunicación política, que nuestro modelo pues parece estar rebasado porque cuando se creó el principal medio de comunicación que se utilizaba para difundir propaganda política o electoral era la radio y la televisión. Sin embargo, era un gran porcentaje de las campañas, no quiero decir que todas y que las redes desplazaron a los spots, pero sí forman parte importante de la campaña de publicidad de las candidaturas actualmente, son las redes sociales, ¿no? Más las redes sociales, creo yo, que las páginas en internet, ¿no? Entonces, cuando empezó a utilizarse las redes sociales, no existían reglas en la ley ni criterios para poder establecer si era permitido o no era permitido hacer campañas en redes sociales. Ya con el tiempo, porque pues esto se empezó a usar desde el 2012, ¿no? Pero hasta como el 2014 se empezó a cambiar un poco la idea sobre las redes sociales. Al principio se decía, cualquier caso que llegaba relacionado con redes sociales o páginas de internet, la autoridad emitía un criterio que se llamaba que estos medios de comunicación eran de carácter volitivo. Volitivo significa que dependen de la voluntad de la persona, ¿no? Se explicaba que para entrar a una red social yo necesitaba darme de alta en una red, crear una cuenta, pedirle a fulanito que sea mi amigo, o simplemente buscar contenido, tener acceso a una computadora, tener acceso a internet, y que todos estos pasos que complicaban acceder a la información en internet, pues hacían irrelevante, ¿no? Las redes sociales y las páginas de internet, porque pues de aquí a que alguien se enteraba de algo en estos medios, pues tenían que pasar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, ahora pues sabemos que todo mundo tiene un teléfono en el que se puede conectar a internet, la mayor parte de los mexicanos tienen acceso a internet, casi la mayoría, un porcentaje importante tiene redes sociales o por lo menos puede entrar a contenidos como YouTube, ¿no? Las páginas de Facebook y de Instagram y de YouTube no eran como antes, que se decía que tú tenías que aceptar a otra persona para que viera tus contenidos, ¿no? Ahora las cuentas son abiertas y cualquiera puede revisar la información
y las publicaciones de otra persona. Entonces el concepto cambió y actualmente las redes sociales, todo lo que se publica en las redes sociales tiene que cumplir con las mismas reglas que otro tipo de propaganda. Por ejemplo, no incluir elementos religiosos, ¿no? Si un candidato o una candidata han decidido crear un perfil en internet o abrir una red social en el cual van a empezar a difundir sus propuestas de campaña y a poner propaganda electoral, bueno, pues toda esa propaganda electoral que se haga en las redes sociales debe cumplir con los mismos propósitos, no incluir los religiosos, no calumniar, no realizar expresiones que puedan constituir violencia política de género, no incluir imágenes de niños o niñas sin autorización, no difundir esta propaganda en los periodos prohibidos, es decir, en veda o antes de las campañas o antes de las precampañas, ¿no? Todo lo mismo que ya hemos estado poniendo algunos ejemplos y hablando de eso, pues no se puede hacer en las redes sociales, ¿no? También están las restricciones a la propaganda gubernamental, las mismas que existen para la propaganda fija, ¿no? Que dijimos, la propaganda gubernamental en principio no se puede difundir en campañas. Pues entonces tampoco se puede difundir propaganda gubernamental en las redes sociales de los servidores públicos ni en las páginas institucionales de los entes públicos. La restricción es la misma, ¿no? Dependiendo del tipo de propaganda. Aquí les pongo algunos ejemplos de gastos de precampaña, ¿no? Son como los más comunes y a lo mejor los más fáciles de identificar que pudieran generar una infracción. Por ejemplo, era muy fácil antes que un partido o un candidato contratara pauta en redes sociales y no las reportara como gasto de campaña. Porque antes Facebook, para que tú pudieras pedirle una información a Facebook, el INE tuvo que hacer un convenio con esa empresa, o ha hecho el INE convenios con varias empresas multinacionales para que nos puedan proporcionar información, ¿no? Una empresa como Facebook, como YouTube, como que tienen su sede en Irlanda, ¿no? O no sé, dependiendo de la red social, pues no les va a interesar que pues en México una autoridad le pregunte, oye, ¿sabes si fulanito contrató pauta? ¿No? Pues esos requerimientos antes no servían de nada, porque de aquí a que llegaba el requerimiento, además, pues cómo lo hacemos llegar, ¿no? En teoría Irlanda, que era donde tenía su base, por ejemplo, YouTube, ¿no? Sin embargo, después, pues ya con los convenios, se sabe que hay una filial en cada país y esa filial se va a responsabilizar de contestar los requerimientos del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahora el INE ya puede requerir la información a Facebook, a Instagram, a Twitter, bueno, a X, a YouTube, ¿no? Algo que antes no pasaba. Y entonces, también una cosa importante es que ya estas redes sociales transparentaron sus contrataciones. Uno entra a la página de Facebook y puede entrar al historial de compras y ahí puedes ver qué sujeto ha pagado pauta. Entonces, por ejemplo, eso a veces no se reportaba en los gastos de fiscalización y entonces pues rápido se arma una queja, ¿no? Y se denuncia por no haber sido reportado como gasto de campaña. También los espectaculares y bardas, los espectaculares ya están más controlados porque el INE les da un código. No sé si ustedes han visto que cuando se pone un espectacular hay un código en cada espectacular. Esos códigos los pone el INE justo para monitorear que se están reportando los gastos en espectaculares. Si un espectacular no tiene ese código, entonces quiere decir que no está siendo reportado como gasto de campaña y puede ser materia de denuncia, ¿no? Y la otra, pues es toda la propaganda que se coloca en bardas, propaganda impresa. Ahí la verdad siempre hay como una jiribilla, ¿no? Yo creo que especialmente la propaganda pequeña como los utilitarios o los panfletos o los folletos que se distribuyen, es muy difícil para la autoridad contabilizarlos, ¿no? Tú le puedes reportar que hiciste
100 trípticos, y cómo va a acreditar la autoridad si de verdad hiciste 100 y no 500, ¿no? Tendría que tener la posibilidad de revisar cuántos fueron distribuidos, ¿no? Y controlar que efectivamente fueron 500 y no 100. Lo mismo pasa con los utilitarios. Entonces, por eso es muy común que un partido, cuando presenta una queja en fiscalización, está relacionado con todas las publicaciones que hace el candidato en sus redes, ¿no? Muchos candidatos publican en Facebook fotografías de sus eventos o transmiten en directo su evento de campaña, y ahí se ve que había 5 bocinas, que hubo una pantalla enorme digital con su fotografía y su nombre, que había como 500 banderas, ¿no? Entonces, tanto la autoridad como los contrarios, pues a través de esos insumos denuncian, ¿no? Y la autoridad incluso revisa mucho los perfiles de Facebook o de redes sociales de las candidaturas para constatar, ¿no?, que efectivamente lo reportado como gasto fue lo que realmente se gastó. Creo que al inicio no les comenté que íbamos a dar unos minutos al final para poder hacer las preguntas y respuestas. Y yo hasta aquí terminaría mi exposición, pues estoy a la orden. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Alguien por ahí preguntó que cómo se fiscalizan las candidaturas independientes. Igual que las candidaturas de partidos. O sea, en el caso de los partidos, el INE tiene un sistema que se llama sistema de fiscalización, ¿no?, en el que cada partido les entrega una clave y un usuario a los partidos políticos, y los partidos, a través de los partidos políticos, los candidatos y las candidatas le van reportando, van subiendo la información de lo que contratan, de lo que gastan. Hay como 2 formas en que la autoridad puede verificar esa información, ¿no? Primero, porque pues se supone que cada vez que yo hago una operación, es decir, cada vez que yo contrato, compré hoy 100 banderas, ¿no? Entonces tengo que subir el contrato al CIF y tengo que mandar una foto, una factura de que yo pagué, de que hubo un contrato, de que fulano es mi proveedor y de que con él compré 100 banderas, y pongo el ejemplo de la bandera que compré, ¿no? Así tiene que hacer cada operación el partido político con sus candidaturas. Y en el caso de los candidatos independientes, a ellos, una vez que ya adquieren la calidad de candidatos independientes, el INE les asigna una cuenta y una clave para poder entrar al sistema, y tienen que reportar igual, o sea, cada operación y tal. Lo que sí es que a veces los topes de gastos de campaña son diferentes. ¿Alguien más? Buenas noches. Adelante. Doctora Nadia, hace un momento usted pasó en la exposición algunas imágenes, entre ellas en donde algunos que estaban en el ejercicio de la función pública, como Chertorinsky, Miguel Mancera, entre otros, y según entendí en la exposición, a menos que esté equivocado, ellos, en virtud de que habían sido funcionarios públicos de elección o de designación, no podían hacer precampaña. Si no mal no recuerdo, todos ellos estaban en la precampaña, todos ellos eran parte, ya habían pedido licencia a sus cargos públicos o habían renunciado en el caso de los de designación, porque ya estaban en precampaña porque iban a ser parte del Congreso. Entonces, ahí creo que no tenían por qué haber sido sancionados, porque estaban en la misma dinámica de Ricardo Anaya, de estar dándole el mensaje a la militancia de sus partidos, porque iban a ser parte del Congreso, junto con Ricardo Anaya en las candidaturas. No, en el caso de Corral, no había pedido, o sea, él no contendió en ese proceso. Y de Mancera, que él sí iba como para senador,
se había pedido la licencia de manera reciente, entonces sí fue un tema que analizó la autoridad, ¿no? Porque, y además, pues lo que supuestamente impactó también es que él se presentó como jefe de gobierno, ¿no? Entonces, pero efectivamente, como bien dices, Esteban, ¿no? Si la condición hubiera sido distinta, la infracción no tuviera que haberse acreditado. O sea, ahorita que muchos servidores públicos van por reelección y tal, tienen que cuidar, ¿no? Que justo los tiempos no coincidan, ¿no? Con su función como servidores públicos y su calidad de candidatos o precandidatos. Por ejemplo, en las precandidaturas no hay obligación de separarse del cargo. Entonces, muchas veces, siendo precandidatos, siguen siendo servidores públicos, ¿no? Pero en las campañas, ahí depende de los estados, hay quienes se deben separar del cargo y quienes pueden continuar en el cargo. Entonces, lo que tienen que cuidar es que sus calidades no se conjunten. A mí antes se me hacía, la verdad, muy arriesgado que siendo candidato ya, a la vez pudieras seguir siendo presidente municipal o presidenta municipal o diputado, ¿no? Sin embargo, ya se han dado muchos casos así. Lo único es que pues sí hay un poco más de restricción, porque en lugar de ocupar todo el día para poder hacer campaña, sus campañas se tienen que restringir a los días y horas inhábiles. Entonces, de 9 a 6 de la tarde soy presidenta municipal, ¿no? Y de 6 de la tarde a 12 de la noche puedo ser candidata, ¿no? Y solo sábados y domingos, pues. Entonces, se tienen que cuidar las calidades, que no se conjunten, ¿no? Que la función del servicio no se compagine con la otra. Y efectivamente, si ellos hubieran sido ya no servidores públicos, porque ya hubieran pedido de licencia y ya hubieran tenido una calidad de candidatos, probablemente la resolución hubiera sido distinta. Sí, creo que Juan y Jesús, si quieren primero Juan y luego Jesús, si quieren expresar sus preguntas. Perdón que interrumpa, nada más rápidamente. Te estaríamos dando 5 minutitos nada más para después de las 8 para dar por concluido. Entonces, agradecería que fuera tanto rápida la pregunta como la respuesta. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Voy a ser muy breve. Mira, con respecto a lo que estabas hablando de la precampaña, cuando, bueno, algunos servidores públicos van para la reelección. Bueno, yo tengo entendido de que si un servidor público o un presidente municipal va a reelegirse, yo tengo entendido que el presidente municipal, si va a reelegirse, no es necesario que esté en campaña, o sea, ya es decisión del mismo presidente municipal que va a la reelección, ¿no? Y mi pregunta es, ¿el presidente municipal sí puede hacer campaña estando en funciones o no es necesario que salga a hacer campaña? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, Jesús, si quieres de una vez también decir tu pregunta para que ya las conteste yo conjuntas. Sí, gracias, Nadia. A todos buenas noches. Mira, mi pregunta es la siguiente. Hace poquito fui invitado a un desayuno gubernamental con el señor gobernador y a la par hubo otro desayuno con el PAN en Querétaro. Mi pregunta es, ¿los desayunos o las comidas o todos los fondos de viáticos y todo eso, se tiene que, o cómo se fiscalizaría, o cómo el INE nos fiscaliza ese tipo de gastos, así como unas banderas, unas mantas o unos panfletos, lo que sea? Entonces, quería preguntarte si lo manejan igual en las juntas distritales o en el INE directamente, o ahí ya es facturación directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al SAT. A lo mejor suena muy tonta mi pregunta, pero tengo esa curiosidad. Gracias. No, al contrario, a ver, de la duda anterior, separarse o no separarse del cargo a presidente municipal depende de la ley. Por ejemplo, en este caso no sé si sea de Querétaro, ¿no? Nuestro compañero que habló, pero la ley establece si es obligación o no separarse del cargo de presidentes municipales o de diputaciones para cuando van en reelección. Si la ley soy del Estado de México, perdón. Si la ley establece que se deben separar, ¿no? Ya que se separan, pues nuevamente hacen campaña. Ahora,
Si la ley dice que no te debes separar, puedes permanecer en el cargo y hacer campaña. O sea, alguien que va en reelección, la verdad es que aunque va en reelección tiene que hacer campaña, porque si no, no te garantiza nada que la ciudadanía va a votar por ti. Entonces, aunque conservan el cargo, tienen que hacer campaña, desde mi opinión. Y mi opinión muy personal es que si la ley te permite separarte y no tienes una problemática interna que implique que separarte te conflictúe algo, pues es mejor separarse para poder dedicarse a la campaña al 100%, ¿no? En el caso de la fiscalización, lo que se fiscaliza es gasto electoral o gasto de partido. Es decir, si esto que me preguntas, Jesús, es un desayuno con el gobernador, bueno, pues entiendo, en principio hay que saber, ¿ese desayuno tiene un fin electoral, tiene un fin político o fue un tema gubernamental, ¿no? Si es un tema gubernamental, pues no tiene nada que ver con la fiscalización. Si es una reunión intrapartidista, personal, pues tampoco. Si es un desayuno que tiene un fin electoral, bueno, pues ahí o sea, en realidad, bueno, el desayuno, lo que así como lo comentaste, yo no le veo ningún tema electoral, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, si es muy viable que muchos candidatos o candidatas hacen desayunos o eventos masivos donde pues dan agua, dan tamalitos, no sé qué, todo eso se tiene que reportar ante fiscalización si forma parte de un evento de campaña. Tienes que decir cuánto costó contratar los tamales, cuánto esto, ¿no? Y entonces forma parte de los eventos que se tienen que hacer o que se están haciendo para publicitar a un candidato. Entonces, esas cuestiones sí se fiscalizan, ¿no? Y todo lo que no tenga que ver con electoral o con gasto de partido político ordinario, pues ese es otro tema, ¿no? Ahí tiene que ver, pues, la hacienda pública y tal, ¿no? Bueno, pues como ya son 8:05, me dijo por ahí Abraham que no podemos pasarnos mucho de la hora. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, y les anuncio que voy a estar en Querétaro por ahí la próxima semana para las preguntas que se quedaron pendientes, a lo mejor podamos tratarlas de manera personal y no salirnos de la regla, ¿no? Del tiempo en esta charla. Pues muchas gracias y por ahí nos vemos pronto a los que están en Querétaro. No, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Gracias, por Nadia. su Buenas noches. Hasta luego. atención. Nada más antes de terminar, si me regalan por favor la oportunidad de tomar un par de fotografías, a quienes puedan abrir sus cámaras se los voy a agradecer. Entonces, tenemos 40 participantes, van a ser 2 fotografías, si me ayudan. Muchísimas gracias, ya casi todos abrieron sus cámaras. Vamos con la primera fotografía.